Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 14 de enero. Estas son todas las noticias y todas las voces. Primero, el parte de guerra desde Michoacán. Fuerzas federales toman Apatzingán, Uruapan y Nueva Italia. Desarman a policías municipales. Se registran choques aislados. Autodefensas reportan 4 muertos. Derechos Humanos investiga. Y Leovigildo González, Leovigildo de la agencia Cuadratín desde Morelia, tiene toda la información. Leovigildo, tú tienes el parte de guerra completo hasta el momento, te escuchamos. Pepe, nos encontramos en este momento al arribo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa aquí al Palacio Municipal de Apatzingán, en donde ya lo esperan decenas de periodistas nacionales e internacionales. Y bueno, esto luego de que elementos del ejército mexicano arribaran la tarde de este martes al municipio de Apatzingán y desarmaran completamente a la policía municipal. Pepe, te comento también, efectivos de la Policía Federal han arribado también esta tarde a reforzar la seguridad en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, específicamente a los municipios que están tomados por grupos de autodefensa. Pepe, te comento, finalmente el ejército tomó el control completamente de la seguridad, desarmó a los elementos municipales y ahora es el personal militar que está a cargo de la seguridad de Apatzingán. Es de señalar que el día de ayer... el ejército llegó a Apatzingán, desarmó a los policías municipales, se hace cargo ya en este momento de la seguridad en aquel punto que es prácticamente la capital de la Tierra Caliente. Así es, Apatzingán es considerado el corazón de Tierra Caliente y bueno, el ejército ya se apostó en la Dirección de Seguridad Pública de Apatzingán, en donde bueno ya está allí personal castrense a cargo, te repito, de la seguridad. Pepe, te comento también, el día de ayer por la noche, personal del ejército tuvo una confrontación con grupos de autodefensa, específicamente en la comunidad de Antunes, perteneciente al municipio de Parácuaro. Pepe, en esto reportan los grupos de autodefensa que operan en esta comunidad. Fueron 4 los fallecidos, entre los que se encuentran una menor de tan solo 11 años de edad. A decir de estos grupos de autodefensa, pues bueno, el personal militar había desarmado a grupos de autodefensa que se encuentra en Nueva Italia y bueno, fue interceptado sobre la carretera Cuatro Caminos a Apatzingán por decenas de personas, aparentemente ciudadanos civiles, que se encontraban desarmados y quienes intentaron despojarlos de sus armas, y esto provocó una turba que finalmente dejó como saldo las 4 personas fallecidas. Esto, te repito, a decir de los grupos de autodefensa. La situación se torna ahorita al momento calma en Apatzingán. Algunos negocios siguen cerrados por la ola de violencia que se registró el fin de semana pasado. Te puedo decir que es un 30% de los comercios que lograron abrir este martes, y bueno, sigue la atención en torno a estos grupos de autodefensa y al arribo de fuerzas federales, las cuales, pues bueno, no lograron finalmente desarmar a los grupos de autodefensa. Estos siguen operando de manera normal. Hicimos un recorrido en Antunes, en Nueva Italia y en Parácuaro, y estos grupos de autodefensa siguen con normalidad. Pepe. Nos habían reportado que las autodefensas en Nueva Italia ya habían entregado las armas y se habían rendido. No, en lo absoluto, Pepe. Estos grupos de autodefensa siguen operando. Hace justamente una hora aproximadamente pasamos por el crucero de Cuatro Caminos, donde los grupos de autodefensa tienen el primer retén para entrar a la Tierra Caliente de Michoacán. Y te comento, aún hay personas armadas. Ahí se encuentra personal de la Policía Federal. Sin embargo, bueno, este personal está coadyuvando prácticamente con estos grupos de civiles armados, Pepe. ¿Cómo se transita a estas horas en aquellas carreteras de la llamada región de Cuatro Caminos? En este momento no se reporta ningún tipo de bloqueo. Hay un solo retén por parte de los grupos de autodefensa ahí en la glorieta a Cuatro Caminos. Está de manera tranquila. Por la autopista siglo XXI te puedo comentar, hay constante patrullaje del Ejército y de la Policía Federal. Es tranquila hasta el momento la zona, y bueno, recordar que está también parte del arribo de las fuerzas de seguridad a esta zona de Tierra Caliente, Pepe.
¿Qué te comenta la gente? Tú que estás ahí en vivo, tú que estás en contacto con el problema, directamente lo estás viviendo. Mira, Pepe, yo veo una polarización de la gente. Prácticamente hay personas que sí apoyan a estos grupos de autodefensa y hay que aceptarlo. Hay gente que sí está de acuerdo en que estos grupos operen en sus regiones, en sus zonas, pero también hay otro grupo de personas que no están de acuerdo a que haya civiles armados en esta zona. Pues bueno, es una polarización, Pepe. Hay dos bandos prácticamente en cada municipio que donde operan estos grupos de autodefensa. Ayer en entrevista aquí en Grupo Fórmula, Hipólito Mora, cabeza de los guardias comunitarios en Buenavista, Tomatlán, nos decía que todo esto es una trampa. Estas protestas disfrazadas de reclamo ciudadano no son otra cosa que las acciones de los caballeros templarios para engañar y para disuadir el combate en Tierra Caliente. Pues bueno, finalmente hay que recordar que el cártel de los Caballeros Templarios ha tenido diversas manifestaciones, además de mantas, marchas y diversas acciones que han tomado para manifestarse. Sin embargo, bueno, pues se desconoce aún, las autoridades no han informado si realmente estas protestas que se registraron hace unos días corresponde a una presión por parte de este cártel. Bueno, pues todavía prevalece ciertamente la confusión, hay señales encontradas, tomando en cuenta de que anoche José Manuel Mireles, el líder visible de las autodefensas en Tepalcatepec, apareció en la televisión nacional, garantizando la entrega de armas, como exigió el secretario de Gobernación a la hora de la firma de los acuerdos. Mira, te pongo lo que dijo José Manuel Mireles y que transmitió la televisión anoche. Lo hago con agrado. El Consejo General de Autodefensa y Comunitario del Estado de Michoacán atiende al llamado del secretario de Gobernación y también al de nuestro amigo el gobernador del Estado, que nos hace, manifiesta que nos apegamos, el Consejo manifiesta que nos apegamos a las reglas señaladas el día de hoy, 13 de enero del 2014. Aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen y reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Recuerden que solo somos civiles, somos gente de trabajo y de bien, que asumimos una responsabilidad que no nos correspondía, porque durante más de 12 años no hubo quien nos la resolviera. Esto decía José Manuel Mireles, el líder de los autodefensas en Tepalcatepec anoche. Sin embargo, al momento en que este video era transmitido por el noticiero de Canal 2 de Televisa, al mismo tiempo el propio José Manuel Mireles estaba desmintiendo el hecho de aceptar el desarme como planteó el secretario de Gobernación a la hora de la firma de los acuerdos con el gobierno de Michoacán, y lo dijo de esta manera. Este video ya circula también. No, yo no he autorizado el desarme de nadie, de ninguno de los autodefensas y comunitarios. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento nos reunimos en Consejo General primero. Yo no tengo a nadie del Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada, a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Para que quede claro, ¿verdad? Yo no puedo autorizar o desautorizar, solamente el Consejo en pleno, ahí sí. Tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar. ¿Y usted no está a favor? No estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las 7 cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todos los hogares, entonces vamos a ver dónde vamos a poner a la gente que por necesidad de salvar su vida, de su familia, tuvo que armarse. Para si quieren desear seguir armados, pues vean la forma de que se encuadren legalmente en todos los organigramas que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal. Leovigildo González, esto ha generado una absoluta confusión, una absoluta contradicción sobre el papel de los protagonistas en esta confrontación. Así es, Pepe. Bueno, te comento, hace unas horas platicamos con Estanislao Beltrán, que se ha convertido ahora en el vocero de los grupos de autodefensa. Él afirmó que el día de hoy
se reunieron en algún punto de Michoacán con el Consejo General de Autodefensas, en donde iban a fijar un posicionamiento en torno a esta decisión que tomó el gobierno federal para retomar la seguridad en el estado. Y bueno, también afirmó que José Manuel Mireles se tiene que recuperar primeramente del accidente que tuvo y posteriormente para volver a ser tomado en cuenta en este consejo de los grupos de autodefensa que operan en Michoacán. Estanislao explicó que bueno, que no se encontraba bien de salud el líder todavía, José Manuel Mireles, y que sin embargo se tendría que esperar hasta que quedara bien para que fijara un posicionamiento en torno a él, solamente porque advirtieron estos grupos de autodefensa no van a dejar las armas, y en todo caso advirtieron que se van a defender en todo caso de que se las intenten quitar. Ellos insisten entonces, en conclusión, que para aceptar el desarme que propone el secretario de Gobernación, primero ellos exigen eliminar a la Tuta, a Servando Gómez Martínez, al Yayo, al Quique y a otros 4 líderes de esa organización criminal de los Caballeros Templarios. Así es, ese ha sido el posicionamiento de los grupos de autodefensa que operan en Michoacán. Esta es la advertencia que han dicho al gobierno federal, y bueno, esto se da en medio de un operativo, Pepe, que ha llevado decenas, cientos, incluso puedo atreverme a decir miles de elementos esta tarde a territorio de Tierra Caliente. Pues te agradezco este reporte, parte de novedades desde el frente, allá en Michoacán, en la zona de Tierra Caliente y Tierra Costa, donde tú te encuentras y está, digamos, el punto clave más grave del conflicto. Viendo zona por zona, me dices entonces, Apatzingán está ya en poder de las fuerzas federales, Uruapan también, Nueva Italia todavía mantiene a los cuerpos de autodefensas en activo y armados. En Parácuaro, en el municipio de Parácuaro, también ha habido enfrentamientos. Se habla de cuando menos 4 personas muertas, entre ellos un menor de 11 años de edad. Es lo que tenemos hasta el momento. Hasta el momento así es, Pepe, son las novedades que hemos tenido en las últimas horas. Y bueno, así está la situación. Siguen operando los grupos de autodefensa de manera normal, a pesar de los hechos de violencia que se registraron ayer por la noche, Pepe. Pues te agradezco la información y estaremos en contacto contigo a lo largo de esta emisión de Grupo Fórmula, por supuesto, a través de la agencia Cuadratín, Leo Vigildo. Estamos pendientes, Pepe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Este es el parte de novedades, le digo, desde el frente de la Tierra Caliente, donde se ha desplegado la Fuerza Federal, elementos del Ejército Mexicano, elementos también de la Marina Armada de México, para tratar de restablecer el orden en aquella zona del estado de Michoacán, a donde está por llegar ya en cualquier momento el gobernador del estado, Fausto Vallejo, quien, una vez despejado el camino por parte de las fuerzas federales, hará presencia y gobierno, dice él, desde Apatzingán, el corazón de la Tierra Caliente, donde se concentran las informaciones más violentas en torno a la crisis, el caos que padece Michoacán en este laberinto de confusiones, laberinto de incongruencias y también laberinto de contradicciones. Mire, hay que entender un poco el tema de mucho el tema de los grupos de autodefensas, estos grupos de fuerzas civiles, entre comillas, paramilitarizadas. ¿Por qué? Porque, a reserva de lo que platicaremos en un momento más con la doctora María Amparo Casar, estos grupos de autodefensa han venido actuando como aliados paramilitares del gobierno. ¿Para qué? Pues para combatir la hegemonía criminal de los Caballeros Templarios. Es decir, estos grupos de autodefensa han asumido el papel que corresponde a las fuerzas de la autoridad policial y armada para poner el orden. Y eso de transferir estas fuerzas, estos poderes a grupos de civiles, pues es un tema sumamente complejo y un tema sumamente peligroso. Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, escribió ayer en su colaboración semanal con el periódico Reforma: la seducción paramilitar puede ser una tentación comprensible en la desesperación de una guerra, pero como política es demencial. La salida paramilitar es suicida como política de Estado. Es lo que advierte Jesús Herzog Márquez. Pero a estas alturas nadie sabe con certeza quién está detrás de los grupos de autodefensa y si en verdad son representantes legítimos de lo que ellos dicen el hartazgo ciudadano provocado por la extorsión que ha derivado en violencia e inseguridad, o bien
Si los autodefensas son grupos armados fuera de la estructura estatal, que sin embargo en su momento han sido tolerados por el Estado. Le digo, todo esto es un laberinto confuso, el laberinto del Fausto, así le hemos denominado. Nos permite, vamos a hacer una pausa. Antes le informo lo que dijo Roberto Campa Cifrián, él es subsecretario de Gobernación. Él dijo, cero tolerancia a autodefensas. Él habló, Roberto Campa Cifrián, de los programas de tipo social que se van a poner en marcha inmediatamente en la zona de conflicto donde el tejido social está más que desgarrado. Vamos contigo, Héctor Herrera, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo. Sí, hoy el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dice que no es necesario hablar de desaparición de poderes en Michoacán y asegura que el enfoque para contrarrestar la violencia es atacar también los factores del rezago social. Roberto Campa dice que no podemos hablar de un México inseguro, sino de algunos estados en donde la violencia y la seguridad persisten. Hoy habló en el Colegio de México y dice que solo con la combinación del esfuerzo activo de la ciudadanía y también la decidida acción del gobierno, pues van a poder reducirse estos índices de violencia y de inseguridad que se viven en entidades como es el caso de Guerrero y también de Michoacán. Dejando fuera el análisis, creemos que todo lo que haga la ciudadanía en el marco de la ley... Héctor, perdón que te interrumpa, es muy mala la calidad del sonido. Sí, bueno, te decía que Roberto Campa dice que parte de la campaña de seguridad de Michoacán es también la puesta en marcha de programas que se impulsarán en las zonas que no habían sido atendidas hasta el momento por el gobierno, como es el caso de Apatzingán. Anuncia que en breve, en los próximos días, el gobierno federal anunciará estos programas que tienen básicamente, Pepe, este enfoque social, y asegura que el trabajo pues no es solo enfrentando los efectos de la violencia, sino también enfrentando las causas. Pepe, el reporte. Te agradezco mucho, Héctor Herrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor Herrera, con esta información que ha generado Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Mire, como sea todo este laberinto de confusiones, delata algo que nos parece, no sé, salvo la mejor opinión de usted, nos parece muy grave, que es la beligerancia que hay detrás de los discursos, del discurso de la sociedad que dice protestar por la presencia de la autodefensa, de los autodefensas, el discurso de las propias autodefensas que dicen no nos desarmamos mientras no le corten la cabeza a los caballeros templarios que nos tienen asolados desde hace prácticamente una década. El discurso es muy violento y bueno, como violenta es la reacción a la actuación tanto de unos como de otros, es decir, la de los caballeros templarios y la de los autodefensas. En ambos casos el motivo del lenguaje es el exterminio. Este odio incubado allá en Michoacán durante prácticamente 12 años raya en el límite de una guerra civil. Así lo hacía notar ayer en una conversación con este espacio informativo Silvano Aureoles. Él es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, fue candidato a gobernador de Michoacán, es presidente de la Junta de Coordinación Política. Queda claro que la violencia no solamente se va a terminar a balazos, sino mediante la reconstrucción de ese tejido desgarrado, le digo desde hace más de una década, y cómo se reconstruye con programas como los que anunció Roberto Campa Cifrián, programas de orden social, pero también con la generación de inversiones que a su vez produzcan riqueza y empleo. El problema es cómo comenzar a activar el nuevo mecanismo que va a rescatar a Michoacán del profundo laberinto en que se encuentra. Regresamos en un momento con la doctora María Amparo Casar. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes, 13:30 horas centro, en Telefórmula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marco Antonio Mares. Yo soy Matilde Obregón. Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué tal? Soy José Cárdenas. Hola, soy Denise. Soy Ciro Gómez Leiva. Hola amigos, soy Maxine Woodside. Soy Oscar Mario Beteta. Economía. Espectáculos. Política. Todas las noticias y todas las voces. Objetividad.
opinión, Tu país. el mundo. Telefórmula. Telefórmula. No le cambien, sigan aquí en Telefórmula. También hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando cabos con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes, 13:30 horas centro, en Telefórmula. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. En Nextel te escuchamos, por eso ponemos la velocidad en tus manos. Llévate un Motorola Ferrari edición especial gratis, desde el plan con todo Evolution 600 y navega con la red más rápida de México. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. En este hospital de la ciudad de Peterborough, en Inglaterra, el personal de enfermería no solo intenta imaginarse cómo es estar en los zapatos de un paciente, sino que va un poco más allá, intenta entrar en su piel, con el objetivo de crear conciencia sobre las limitaciones de movilidad de las personas con obesidad. Se está experimentando con este traje que, aunque solo pesa 6 kilos, le permite a Julie imaginarse cómo es estar en el cuerpo de una persona de 254 kilos. Esta es la primera vez que me acuesto con el traje y me siento muy incómoda, con el peso sobre la espalda. Me cuesta respirar. 1,000 personas han sido entrenadas con este traje de obesidad. A medida de que pasa el tiempo, hemos notado un aumento de los pacientes con obesidad. Nuestro objetivo es tener el personal preparado, con el conocimiento para tratar a esos pacientes. Todas las noticias, todas las voces. Con usted y con nosotros la doctora María Amparo Casar, analista política en este espacio informativo. Estamos platicando, discutiendo, alegando todo este tema michoacano que ha estallado a partir de la firma de la... Bueno, ya venía muy fuerte, pero ayer se trata de remediar la situación con un anuncio sin duda relevante y se exacerban sin duda hoy los ánimos. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy confundida, con mucha pena, mucha vergüenza ante el auditorio de no poder pues aclarar lo de los videos, Pepe. Te preguntaba yo incluso, ¿no? Como analistas que somos los dos, ¿cómo interpretamos esto de los dos videos que vimos, uno anoche, hoy un desmentido, lo que saca también el periódico Reforma, en fin, muy confuso. Hoy se revela que José Mireles, antes de sufrir aquel accidente de hace 10, 12 días, tuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tratar el tema obviamente de las autodefensas y de los paramilitares y de todo esto, de la situación crítica que vive Michoacán. Esto apenas acaba de trascender, de acuerdo con el Consejo de las Autodefensas de Michoacán. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasó anoche?
Anoche seguramente este hombre, Mireles, luego de salir del hospital Médica Sur, donde estuvo en terapia intensiva por el accidente, se le dislocó la mandíbula, se rompió 7 costillas, él lo explica en este video, lo trasladan a un lugar incógnito en este momento. No se sabe dónde está. Por motivos de seguridad no nos puede. Y él lee un papel o hace referencia a un papel en donde, según esto, está de acuerdo en acatar el llamado que hace el secretario de Gobernación a la hora de la firma de los acuerdos de ayer en Morelia, Michoacán, para llamar a los autodefensas a desarmarse. Correcto. Esto pasa al aire por ahí de las 11 y pico, lo pasa Joaquín López Dóriga en el noticiero de Canal 2 de Televisa. Sin embargo, al mismo tiempo, se da otra declaración que después divulgó el periódico El Universal, en donde Mireles desmiente lo que dijo ante las cámaras de la televisión primero, lo desmiente, dice que en ningún momento se van a desarmar, contradice pues lo que habíamos escuchado todos. Lo que habíamos escuchado. No es lejano pensar que este hombre fue presionado o tuvo que acatar el mandato del Consejo General de las Autodefensas Michoacanas, quienes le dijeron, no nos vamos a desarmar. Si antes no le cortan la cabeza, eliminan, aniquilan a la tuta, a Servando Gómez Martínez, 7 cabecillas, y al Yayo, y al, ¿cómo te dije que se llamaban? El Quique, el Yayo, y otros 4 o 5 líderes de los caballeros templarios que dicen son los verdaderos enemigos de las autodefensas. Es la única explicación que habría por el momento. Pero en un momento más vamos a identificar un pedazo de una entrevista que tuvimos con el propio José Manuel Mireles. Tú estabas aquí presente. Yo estaba aquí presente en una entrevista dura, sin duda. 5 o 6 semanas. Sí, fue antes de irnos de vacaciones. Que creo que es reveladora. Sí. De qué es lo que está moviendo, cuál es la bujía que está incendiando el combustible, en este caso del tema de las autodefensas. Claro, porque estamos ante puros dichos, ¿no? El dicho que te hace a ti, incluso te cita a ti Jesús Silva Herzog en esa entrevista, ¿no? Sí, porque hablamos con el comisionado de Seguridad Nacional. Eso fue la semana pasada, Así Pepe, es. Que yo también estuve yo aquí, me tocó esa entrevista, y creo que tendríamos que irnos incluso un poquito atrás de los sucesos de esta semana. Te recordarás que en la reunión de embajadores, pues dice una cosa muy grave el secretario de Gobernación, porque nos hace pensar que desde la perspectiva del gobierno, pues así como hace algunos años decíamos que había la guerrilla buena y la guerrilla mala, pues hay autodefensas buenos y autodefensas malos. Te acordarás tú que dijo la semana pasada el secretario de Gobernación que claro que se está apoyando al doctor Mireles, pues porque él está coadyuvando a acabar, a aniquilar a los templarios, ¿no? Entonces, bueno, ya dice uno... Pero es el discurso de la aniquilación. Pues sí. Permíteme un momento, porque todo esto ha generado que las fuerzas federales tomen medidas de precaución y seguridad y contengan la situación michoacana en los límites de este estado de la República, con estados como Guerrero, el Estado de México, Querétaro, incluso Guanajuato, Jalisco. Permíteme hacer contacto con Guadalupe Gutiérrez, que está en Guerrero, en Chilpancingo, hablando justamente de este blindaje. Lupita, te escuchamos con mucho interés, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. En efecto, en la zona limítrofe entre los estados de Guerrero y Michoacán son las fuerzas federales que aplican medidas preventivas, como bien lo comentas. Esto lo anunció el gobernador del estado, Ángel Aguirre, al encabezar este martes la sesión extraordinaria del Grupo de Coordinación Guerrero en el sector naval de Zihuatanejo, como una medida de carácter preventivo para evitar que la situación que prevalece en Michoacán se traslade a Guerrero y así mantener la paz y garantizar la seguridad a los habitantes de la Costa Grande. Participaron algunos alcaldes de la región en esta sesión, acordaron tomar acciones conjuntas para prevenir que esta zona sea contaminada por los efectos de Michoacán, Pepe, y bueno, aclaró también que en esta zona no hay grupos de autodefensa, y en ese sentido detallaron que se refuerza la vigilancia, aumentando el número de elementos tanto del Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatal en los municipios que colindan con Michoacán, para evitar el ingreso de integrantes de la delincuencia organizada. Principalmente esta medida, Pepe, esta medida preventiva se lleva a cabo en Coahuayutla, en La Unión, en Ixtapas y Zihuatanejo, y también informan que en Tierra Caliente se implementa un operativo similar. Pepe, mi reporte. Muy completo, Lupita Gutiérrez, muchas gracias.
Atentos y pendientes, Pepe. Atentos y pendientes, esto ocurre en Guerrero. ¿Y qué ocurre en el Estado de México, que también ha sido blindado por órdenes del gobernador Erubiel Ávila? Adelante, Leopoldo Espejel, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes, noches. Efectivamente, este blindaje prácticamente se ha realizado desde la semana pasada, en donde pues la base de operaciones mixtas que integran el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría del Estado de México y la Policía Estatal mantienen patrullajes y retenes prácticamente en las 9 carreteras federales, Pepe, que conllevan del Estado de México hacia Michoacán y Guerrero. Ello precisamente ante el detonante de la violencia que se ha apoderado de esta entidad, y con la intención, Pepe, de evitar que estas células criminales puedan cruzar al territorio mexiquense. De hecho, Pepe, la semana pasada damos cuenta de la detención de uno de los principales sicarios de la familia michoacana que operaba en la zona de Tejupilco, apodado La Tusa, y bueno, pues a raíz de ello, Pepe, se han dado una serie de aplicaciones de retenes y de revisiones de autobuses de pasajeros, del transporte de carga, de vehículos particulares, pero también, Pepe, se ha notado una baja de afluencia de vehículos que pretenden llegar precisamente hacia el estado de Michoacán, y en contraparte, Pepe, mucha gente del estado de Michoacán pues pretende llegar justamente, salir de esta entidad y cruzar hacia el Distrito Federal utilizando precisamente el Estado de México. Todo ello precisamente, Pepe, tiene la finalidad de evitar que estos grupos puedan infiltrarse y pretendan salir de esta zona. Así que blindado, Pepe, todo el territorio mexiquense, principalmente en la zona sur del estado, que conlleva hacia los estados de Michoacán y de Guerrero. El reporte, Pepe. Muy completo, gracias Leopoldo Espejel, buenas tardes y pendientes. Pendientes, Pepe, buena tarde. Vamos a entrar en contacto con Saide Ruiz desde Guanajuato. También en Guanajuato hay blindaje. Saide, buenas tardes. Saide Ruiz, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, ¿hay algún problema? Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con la doctora María Amparo Casar y ya rescatamos la entrevista que tuvimos justamente con el doctor José Manuel Mireles. La entrevista la realizamos el 19 de noviembre, es decir, estamos hablando de hace exactamente 2 meses, pero es una entrevista reveladora, claro, juzgada o mirada con la perspectiva del tiempo y de los hechos que están pasando actualmente. Permíteme una pausa, no se vaya, por favor. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José. En Nextel te escuchamos.